Meditemos en el tema titulado Pecados ocultos. Y esto es inquietante porque el ocultar pecados tiene un efecto espiritual para nosotros, lo que ocultamos muy severo. Ocultar pecados no nos libra de las consecuencias de pecado, es más, agrega otros problemas. Porque por lo menos vamos a Proverbios 28, versículo 13. Y allí vemos, en Proverbios 28, versículo 13, que encubrir los pecados nos limita, nos coarta, nos impide. Y para no parafrasearlo más, vamos a leerlo. Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia, ¿de quién se alcanza? De parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el no confesar los pecados y dejar de hacerlos no nos permite alcanzar desde los cielos la misericordia de Dios. Dios es misericordioso con aquellos que confiesan, que reconocen sus pecados. Y por eso la misericordia del Señor también se traduce en prosperidad de alma, en prosperidad de salud. Es más, sí, ¿cómo así que en prosperidad de salud? Leamos el Salmo 32, efectivamente, versículo 3. Y aquí esto es muy interesante, pero también digno de tomar muy en serio, no interesante como wow, ¿será que es así? Esto tiene algo, ¿no? Vamos a tomarlo en serio. Dice Salmo 32, versículo 3, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aunque uno podría decir esto metafórico, pero les puedo decir, sí puede afectar hasta nuestra salud. ¿Cuántas personas por la culpa, porque el pecado genera culpa, tienen problemas para dormir, tienen problemas nerviosos por no confesar sus pecados? Y dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero qué bueno lo que dice el versículo 5, el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, este tema, ¿por qué es muy interesante y nos debe llevar a orar profundamente para que no haya pecados ocultos? Porque muchas veces, les digo algo, hay pecados que están ocultos porque no queremos soltarlos. Entonces me embriago a solas, consumo videos pornográficos a solas y no los quiero confesar, no los quiero soltar. Pero hay pecados, les voy a decir, hay pecados que a veces están ocultos porque uno mismo todavía no los entiende. Y les confieso que hace poco estoy saliendo de una gripe muy severa, quebrantahueso, y en medio de esto el Señor me mostró que había un pecado que yo tenía que confesar. Tenía una tristeza pavorosa cuando estaba con la enfermedad. Y lo curioso es que yo siempre que me enfermaba me deprimía. Pero yo pensaba, no, es por el dolor, porque uno está mal y eso afecta a tu ánimo. Pero orando yo le dije ya, Señor, ¿esta tristeza es por eso nada más o qué? Y comencé a orar y me mostró cómo, por situaciones de mi vida, yo consideraba que la enfermedad era un estorbo para los demás. Y cómo por medio de la enfermedad que yo sufría, o sea, de mi enfermedad, no podía hacer el bien a los demás. Y me cargaba. Y cómo el Señor me llevó a momentos de mi vida donde yo simulaba, porque yo no le podía quitar a las personas el derecho o la oportunidad de recibir un beneficio. Entonces yo tenía ese pecado, ¿sí? No gozarme en la enfermedad por razones que no eran lógicas, porque no era útil. O sea, como si Dios no pudiera hacer nada porque yo estoy enfermo. O sea, como en un acto de, no sé, soberbia o ingenuidad, muchas veces yo terminaba limitando a Dios o quería asumir sus roles. Y así yo confesé, y pasó algo muy curioso, muy bonito. En el momento en que yo confesé, o 3 minutos después que yo confesé, mi esposa oró por mí y ella quedó atónita porque puso su mano en mi frente y en ese momento instantáneamente se me quitó la fiebre. Ella quedó asombrada porque sintió desde el calor de mi cuerpo hasta la temperatura adecuada en menos de un segundo. ¿Pero por qué fue? Porque claro, ella hizo una oración de sanidad y no dudo que tenga don de sanidad, pero también lo que ayudó fue que yo confesé mis pecados. Y para cerrar, dice el Salmos 19, versículo 12. Mire, esto es muy importante, porque como les decía, hay pecados que nosotros ocultamos porque no queremos soltarlos. Pero hay pecados que a veces ocultamos porque no entendemos que son pecados, no lo comprendemos así. Dice Salmo 19, versículo 12.
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí el salmista confiesa que hay errores que él no puede entender. Pero ¿cómo puede ser librado de los que le son ocultos? Comprendiendo que esos pecados son eso, son pecados. No son actitudes, no son particularidades, no son peculiaridades de la persona, son pecados. El afligirme por mi enfermedad era un pecado porque no era por razones correctas. Entonces, si yo estoy enfermo, ¿quién hará lo que hay que hacer? Mi exhortación es esta: oremos para pedirle al Señor esto. ¿Qué es lo que yo todavía no entiendo que es pecado? Muéstramelo, porque tal vez estoy tropezando simplemente porque no te he preguntado lo que implícitamente tiene otro pecado. ¿Y cuál es el pecado de no pedir revelación sobre esos pecados? Él no acudirá a él. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. O sea, aquí hay una orden: clama a mí, yo te responderé. El Señor nos dio su propio espíritu para que ya las cosas no permaneciesen ocultas. O sea que si yo no sé muchas cosas, tal vez es porque el Señor está escogiendo el momento para mostrármelas. Pero hay muchas cosas ocultas que están allí porque no he tenido el cuidado de preguntarle. ¿Qué será? ¿Desinterés o conformismo? Tal vez vanidad y pienso que ya estoy bien. O tal vez como ya vencí el alcohol, ya vencí las drogas, ya vencí los negocios inescrupulosos, ya vencí los chismes, ya vencí las cosas obvias, desestimo lo demás. Y ahí es también donde fallamos. Desestimamos los demás. Y para el Señor todos los pecados son razón de tropiezo, desde los grandes hasta los pequeños. Así que la exhortación de hoy es: oremos para que el Señor nos muestre qué hay oculto en nuestro corazón. Gracias a Dios por esa enfermedad de la que ya estoy a punto de salir y ya prácticamente salí, nada más como que algún residuo por ahí de dolor en el cuerpo y demás. Pero gracias a Dios porque me permitió confesar algo que tenía por años, un pecado que tenía guardado porque lo ignoraba. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esto que hoy nos ha mostrado. Señor, tú permites que estas cosas ocurren, no solo para que nosotros cambiemos, sino para que enseñemos a otros. Y esto que me pasó a mí fue maravilloso para yo corregirme, pero también para enseñar a otros. Y si aquí hay pecados ocultos, no solamente porque no queremos salir de ellos, sino porque los ignoramos. Creamos lo que dice Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero para eso también debemos ser humildes y reconocer que no tenemos siempre la razón y que tal vez simplemente hemos asumido que hay cosas que no están mal. Ese soy yo, así es mi personalidad. Señor, gracias por la palabra con la que hoy tú nos has edificado y te bendecimos dándote gracias por lo que nos has enseñado. En nombre de Jesús. Amén.